Este es el primero de una serie de programas que la Iglesia de Cristo ha preparado para orientar a aquellas parejas que viven en yugo desigual. Bienvenidos. La Iglesia de Cristo en Bogotá, Colombia, se complace en compartir con ustedes estos mensajes de la palabra de Dios para ayudarles a vivir una vida agradable delante del Señor y a estar preparados para ayudar a esa persona inconversa que está a su lado y que es su pareja. El yugo desigual. Lo que hoy estudiaremos es qué es el yugo desigual. Hay un texto bíblico que nos habla de este yugo desigual. Está en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Leemos en la Biblia que el Señor nos dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Claramente la palabra del Señor nos advierte con respecto a el peligro y nos manda que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Es unirnos con una persona de diferente clase. Ilustremos un poco este concepto del yugo desigual. Imaginémonos nosotros una canoa como la que vemos allí, que está manejada por dos personas, pero resulta que una de ellas tiene un canalete bien hecho, un canalete adecuado, la otra persona sencillamente es un palo redondo y las dos están remando. Si mantenemos forma de remar con estos elementos, la canoa va a terminar dando vueltas alrededor de sí misma en un solo lugar. En un solo lugar va a terminar como si estuviese en un remolino y no vamos a avanzar absolutamente nada. No vamos a aprovechar la fuerza de las dos personas convenientemente y finalmente no vamos a llegar al lugar que tenemos preparado llegar, que nos gustaría llegar. Eso es una ilustración sencilla con respecto a lo que es andar en yugo desigual. Las fuerzas no se suman, las fuerzas restan. Las fuerzas no ayudan para el propósito final, las fuerzas quitan la posibilidad de llegar al lugar que se quiere llegar. El concepto de yugo no es un concepto familiar para nosotros en este tiempo, ya que en este tiempo nosotros lo que vemos son vehículos motorizados. Pero en la época de la Biblia, el concepto de yugo era muy claro. Aquí tenemos una figura que nos permite a nosotros darnos cuenta qué es el yugo, sobre todo para aquellos que nunca lo han visto. El yugo era un implemento muy común. Consistía en un marco, ¿sí? Un marco o una barra de madera con aberturas en ambos extremos, en las que debía entrar la cabeza de los animales, de modo que se mantuvieran equilibradamente en su lugar. Se colocaba el yugo alrededor del cuello de una yunta de bueyes, observemos, eran dos bueyes, y se los preparaba con el arnés en forma conjunta, haciendo de ellos una pareja. Aquí comenzamos nosotros a observar lo que es el yugo desigual. Aquí no hay dos bueyes, aquí hay un buey y un caballo, y comenzamos a notar la diferencia, la desigualdad. Vamos a observar cómo funciona el yugo. Se le construye de tal manera que cada buey, si este fuese un buey, que cada buey se vea obligado a tirar en forma pareja de la carga. El yugo los ata uno al otro. En consecuencia, si uno se adelanta o se retrasa, el otro miembro del grupo se ve obstaculizado. El yugo causa realmente dolor,
ya que sofoca al que se adelanta o aprieta el cuello del que queda retrasado. Debido a esa incomodidad y a los límites que el propio yugo les impone, por lo general los animales acaban por llevar el mismo paso moviéndose al compás, andando en la misma dirección y ambos llevando la carga equilibradamente. Cuando el apóstol Pablo llama a unirse en yugo desigual, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Está dando a entender que si una persona cristiana se une con una pareja inconversa, esa unión va a obstaculizar su andar con Cristo, va a restringir la libertad en Cristo y causará un desequilibrio de responsabilidades en la relación de las parejas. Hoy nosotros no estamos muy familiarizados con esto, pero en la época bíblica era bien claro el tema del yugo. ¿Cuáles son las consecuencias para la yunta que el yugo sea desigual? Bueno, ya vimos que las consecuencias son desagradables porque generan dolor y obliga a que se empareje el yugo. Y las consecuencias del yugo desigual para hombres y mujeres, bueno, las personas que se encuentran en semejante situación pueden confirmar que un yugo desigual les trae mucho dolor. Estas personas están unidos en matrimonio permanente con alguien que no es espiritualmente su igual. Por eso viven sobrecargadas de una responsabilidad espiritual, se enfrentan con la tarea de tener que vivir una vida santa y ejemplar, al lado de alguien que a los ojos del Señor es impuro y forma parte del sistema de vida del mundo. A veces las mujeres se ven arrastradas a situaciones con las cuales no quisieran tener nada que ver, pero están unidas en yugo. Otras veces se ven arrastradas contra su voluntad hacia cosas que ellas creen que son degradantes o incorrectas para un creyente, pero están unidas en yugo. Encuentran difícil caminar por la senda de la justicia, porque aquellos a quienes están unidos o unidas en un mismo arnés están siguiendo los caminos del mundo, pero están unidos en yugo. Con frecuencia sienten que debieran volverse atrás y por ello causan conflictos y fricciones y resultan lastimadas o heridas o quedan abatidas interiormente por lo angustiosa que se hace la carga. Realmente no tendrían una respuesta agradable si se les preguntara si están descansadas en su vida matrimonial. Pero bueno, veamos a ver, sigamos adelante. Hay 4 formas en que se puede llegar a estar unido o unida en yugo desigual. 4 formas. Vamos a mirar la primera. La primera es cuando Dios llama a uno de los dos a su iglesia. Este es el caso más común. 2 personas que son inconversas, pero en un momento determinado esta unión de 2 inconversos, ¿sí? Resulta desequilibrado porque a Dios le place. A Dios le place llamar a uno de los dos a su iglesia, ¿sí? En este caso no hay un acto de desobediencia por parte de él o de ella para que el matrimonio se constituya en unión en yugo desigual. No habiendo tenido relación con el Señor Jesucristo antes de su matrimonio, no se la puede hacer responsable de ningún modo de no haber obedecido el mandato de 2 de Corintios 6:14, de no unirse en yugo desigual. Aquí lo que vemos es que no es un acto de desobediencia, sino que es un acto de soberanía de Dios. Leía en un libro que se llama Mi amado inconverso, de Joe Berry, este testimonio que me permito leerlo textualmente. Dana se encontró presa de esta situación. Ella dice que al principio no sabía lo suficiente de la palabra de Dios como para advertir que Dios hacía distinción entre una unión desigual y la de 2 cristianos que están unidos en matrimonio. Ellos se casaron, inconversos, pero en un momento determinado Dios le llama a ella. Ella dice: cuando descubrí esto, cuando descubrí que hay una diferencia importante, me sentía anonadada. Tuve un sentimiento de culpa.
En cierto modo casi me sentía arrepentida de haber conocido la salvación. Era como si hubiese desertado de mi marido. Luego me vi frente a la terrible verdad que toda esposa unida en yugo desigual debe enfrentar, ya sea que se haya casado en desobediencia a Dios o porque Él lo haya dispuesto así, de que si mi marido iría al infierno. Esta es todavía la peor parte de todo esto, dice ella. Cuánto quisiera yo que Carlos conociera el amor de Dios como yo lo conozco. No puedo soportar la idea de que él vaya a pasar la eternidad separado de mí, de nuestros hijos y del Señor. Yo solo estoy esperando que el Señor termine la obra que comenzó cuando me guió a su redil. Yo sé que algún día Carlos llegará a convertirse a Cristo. Parece que las personas que se casan siendo inconversas y luego vienen a creer en el Señor o vienen a obedecer al Señor yendo a las aguas del bautismo, muchas veces son usadas como instrumentos de salvación para ganar a sus maridos. Pero esto no sucede de la noche a la mañana. Ella tuvo que enseñarle a su esposo que era sincera, que su fe era algo que se podía practicar. Y tuvo que vivir el cristianismo que pretendía profesar. Tuvo que aprender lo que Dios espera de una esposa y madre virtuosa. Tuvo que vivir consecuentemente esos ideales antes de ver la respuesta de su esposo. Esto subraya la importancia de ser obedientes a Dios y debe servir de aliento a las mujeres que están en esas circunstancias. Una segunda forma de estar en yugo desigual es cuando nosotros somos engañados, cuando se casa uno con una o con un cristino o cristina, una persona que se cree cristiana pero que realmente no lo es. Bueno, pudiera haber habido una falta de discernimiento de parte de la persona creyente, pero es sincera la persona al creer que se está casando con un cristiano. A veces un no creyente o una persona que se dice creyente finge intencionalmente confesar al Señor Jesucristo, con el solo propósito de lograr que la mujer creyente o el hombre creyente se case con ella o con él. Y lo está engañando. En ambos casos hacen un buen papel estas personas. Hay muchos que dan señales superficiales de haberse convertido. Parecen dar fruto en su vida, van a la iglesia, usan el mismo lenguaje religioso y leen la Biblia. ¿Sí? A veces alguien finge esto, ser cristiano o cristiana. Julieta dice que ella se vio atrapada en un compromiso así. Ella afirma haber estado totalmente convencida de que Daniel era creyente. Lo conoció incluso en un campamento cristiano. Él había ido allí con un amigo. Hicieron una gran ceremonia con todas las de la ley. Una ceremonia de bodas impresionante, pero cuando se enfrentaron a la rutina cotidiana, él comenzó a apartarse de las cuestiones de fe. Las cosas empeoraron hasta tal punto en que Daniel le dijo a Julieta que no quería que lo fastidiara con eso de ir a la iglesia y que si ella iba no quería oírla hablar de los sermones ni de las lecciones bíblicas. Ella sigue diciendo, cuando me di cuenta de la verdad me puse físicamente enferma. Al principio traté de engañarme a mí misma diciéndome que Daniel estaba pasando por una etapa de carnalidad. Pedí consejo y a 2 personas creyentes y ambas me dijeron que yo no debía juzgar su forma de ser cristiano, sino orar para que creciera espiritualmente, y eso me hizo sentir culpable. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que él no tenía deseo de conocer más de Cristo, como yo lo tengo, y tampoco tenía convicciones. Su modo de pensar era tan contrario a los moldes bíblicos y su actitud hacia mí cambió tan drásticamente que supe con certeza que él no era salvo. Había una verdadera batalla de almas entre él y yo. En todo lo que tuviera que ver con Dios estábamos completamente en extremos opuestos el uno del otro, de modo que entre nosotros había motivos de conflicto en muchas cuestiones. Una noche llegó a casa borracho, comencé a llorar histéricamente, dice Julieta, y le pregunté por qué me había mentido haciéndome creer que era creyente. Me contestó que lo había hecho porque no quería perderme. Pensó que iba a poder hacer el papel de religioso, pero luego se dio cuenta que le era imposible. Pasamos toda aquella noche hablando y sentamos algunas normas de procedimiento para evitar que nuestro matrimonio se fuera a pique.
pero la verdad es que yo estaba tan desalentada que me sentía morir. Hasta hacía esa broma tan desagradable de que si él se va al infierno, al menos allí no estará solo, porque encontrará a todos sus amigos allí. Realmente no le importa en absoluto. Bueno, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? ¿Puede realmente una persona evitar ser engañada por alguien que le dice que es creyente y no lo es? No hay una respuesta correcta, no hay una respuesta adecuada, mejor. Pero el hecho de que esto pueda suceder debe servir de advertencia, ojo, para que usted, como persona que está en ese proceso de darle un sí a otra persona como pareja suya, considere cuidadosamente si la persona con la que quiere casarse es elección suya o es elección de Dios. Sabemos que claramente Dios dice que no nos casemos fuera de la familia de la fe. De modo que si tomamos esto como punto de partida, entonces también debemos tener la confianza de que si deseamos conocer su voluntad en este respecto, Él nos la revelará, Dios nos la revelará. Y ciertamente no dé por sentado que porque alguien asiste a la iglesia y actúe religiosamente, sea verdaderamente un creyente en el renacido. Otro punto por el cual podemos estar en esa condición de yugo desigual es por ignorancia. Bueno, cuando la persona no tiene suficiente instrucción desde el punto de vista bíblico, entonces sencillamente se une en yugo desigual. No sabe que esto no es correcto delante de Dios, ¿sí? No se le ha instruido con respecto a este tema, no ha ido a las escrituras para averiguar qué dice Dios respecto a ello, pero el hecho de que haya ignorancia al respecto no evita que las consecuencias vengan sobre la persona, ¿sí? Entonces es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta esto, es bien importante, porque el hecho de que no sepamos que Dios no se agrada en eso no quiere decir que no van a venir consecuencias sobre nuestra vida. La ignorancia puede causar mucho daño, ¿sí? Es importante que usted, como persona que está en el Evangelio, como miembro de la Iglesia de Cristo, sepa claramente que Dios manda que no nos unamos en yugo desigual. Hay muchas razones para ello. Dios las explica, vamos a hablar de eso más adelante. El punto número 4, por qué nosotros podemos estar en ese yugo desigual o haber caído en ello, es cuando creemos que lo o la podemos convertir al Señor Jesucristo. Encuentra uno con mucha frecuencia cuando uno le dice, oye, Dios no se agrada en esa relación. No, tranquilo, déjeme que yo le voy a dar testimonio y esa persona se va a convertir al Señor Jesucristo. Pero realmente lo que se está buscando es desobedecer el mandato de Dios que dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 16, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay un mandato claro de parte de Dios de no unirnos en yugo desigual. No estéis unidos, no os unáis en yugo desigual. Este versículo consta de dos partes. Una primera está hablando del mandato de no unirnos en yugo desigual. Y una segunda, obviamente esto está dirigido a cristianos. Una segunda parte se refiere a las razones por las cuales es pecaminoso y aún inconcebible que un creyente que pertenece a Dios y en quien habita el Espíritu Santo se vincule con alguien que pertenece a Satanás y está bajo su dominio. Hay varias preguntas que el apóstol Pablo hace allí. Él dice, ¿qué compañerismo? ¿Sí? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué asociación, qué compañerismo tienen la justicia y la iniquidad? ¿Sí? Se está refiriendo a la posición que el creyente tiene en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos aceptados, recibidos por el Señor Jesucristo y somos llevados a la iglesia de Cristo, ¿sí?
Bueno, Él nos está colocando a nosotros en una posición especial. Él nos acepta porque hemos sido revestidos de Cristo Jesús en el bautismo. Es inconcebible entonces que alguien que está en una posición de perfección se una a alguien que está totalmente en pecado. También el apóstol Pablo pregunta qué comunión hay de la luz con las tinieblas. ¿Sí? La coinonía, no puede haber coinonía entre la luz y las tinieblas. ¿Sí? En primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice la Biblia, este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Bueno, se nos ordena que andemos en la luz y tengamos comunión con el Señor. Si nos unimos con alguien que no está andando en la luz de Dios, estamos bloqueando su iluminación en nuestra vida, mezclándonos con la oscuridad del pecado y eligiendo vivir a la sombra de la maldad. Luego el apóstol Pablo dice que es una comparación más fuerte, observemos. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Sí? Y antes dice, ¿qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? Esta es una comparación supremamente fuerte. ¿Cómo es posible que Cristo y el diablo puedan tener concordia y armonía? Obviamente que no la pueden tener. Cuando un creyente se casa con un inconverso, el resultado es una natural falta de armonía. El Señor Jesucristo y el diablo no pueden tener armonía. Bueno, tenga en cuenta lo siguiente. ¿Por qué el Señor dice que no lo hagamos? Hay varias razones, pero hay dos razones básicas. Número uno, el creyente ha nacido de nuevo. El inconverso no, son el agua y el aceite. Número dos, la unión de un creyente con un inconverso es como adherir a un cuerpo vivo, que es el cuerpo del creyente, un pedazo de un cuerpo muerto, colocarlo allí junto, pegárselo al creyente, y por supuesto que esto va a ser una situación bien complicada porque tarde o temprano ese cuerpo muerto va a dañar el cuerpo vivo. ¿Sí? Dios está en contra de una unión desigual porque constituye una afrenta a su santidad. El unirse en yugo desigual es una afrenta a la santidad. En Levítico 11:45 leemos, porque yo soy el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ahora, otro aspecto bien importante que usted debe tener en cuenta es que Dios no puede tener comunión con el cónyuge inconverso. Nada inmundo entrará a la presencia de Dios. Dios no va a tener comunión con el cónyuge inconverso. ¿Sí? Las consecuencias de esta clase de unión son desastrosas. Recordemos lo que pasó con Salomón. La Biblia nos refiere el caso de Salomón, que se dejó arrastrar neciamente por sus esposas paganas a prácticas idolátricas. Y esta actitud casi lo destruyó. Él no cometió esa necedad cuando era joven. No, la cometió cuando era viejo. En el ocaso de su vida él fue derrotado, deprimido, desalentado, lleno de sentimiento de culpa por haber desobedecido la ley de Dios acerca de los matrimonios mixtos. Y otro aspecto bien importante que usted debe tener en cuenta es que esa relación con una persona inconversa va a llevar a que sus hijos crezcan con un ejemplo negativo. Bueno, pero este panorama pareciera ser desalentador, pero hay esperanza. La palabra del Señor nos dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que su pareja inconversa se pierda. ¿Sí? Eso nos da a nosotros esperanza, nos dice que hay salida. ¿Sí? El hecho de que usted esté en esa situación, bien sea porque Dios la haya colocado en esa condición o que usted misma o mismo haya tomado una decisión en esa dirección, no le impide que usted pueda contar con la gracia de Dios. ¿Sí? Él quiere que usted entre al reino de Dios y asimismo esa persona que es su pareja también entre al reino de los cielos. Esto nos trae consuelo. Y el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 31, cuando el
Pablo y Silas son sacados de la cárcel de una manera milagrosa. El carcelero les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le responden, dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sí? Está hablando a una cabeza de familia, al varón. Y este varón obró correctamente, fue y trajo su familia, la llevó a que escuchara la palabra de Dios. Él y toda su familia creyeron y esa misma noche fueron bautizados y fueron salvos. ¿Sí? Entonces, ánimo, hay esperanza. Quiero recomendarle finalmente para que medite en estos textos bíblicos. Punto número 1. Esdras 9, 1 al 10, 19. Responda la siguiente pregunta. A. ¿Cómo son descritos los incrédulos? B. Con base en Esdras 9:2, ¿cuál es el pecado que confiesan los líderes? C. Con base en Esdras 9:6, ¿qué reacciones emocionales experimenta Esdras? D. Con base en Esdras 9:12, ¿cuáles motivos impuros son la razón para el matrimonio mixto? E. Con base en Esdras 10, 3 y 4, responda, ¿es el hecho de que la ley de Dios ordenó expulsar a las extranjeras una justificación para el divorcio o para que la mujer que está unida en yugo desigual pueda separarse de su marido por esa razón? Lea también, le recomiendo que lea también 1 Corintios 7, 12 y 13. Segundo punto. Busque cada versículo que alude a la esperanza y responda lo siguiente. A. Con base en Salmo 39:7 y Salmo 71:5. ¿Dónde puede hallar esperanza una esposa unida en yugo desigual? B. Salmo 43:5. ¿Qué es lo que puede vencer a la depresión? C. Proverbios 10:28 y Jeremías 17:7. ¿Qué deriva de la esperanza o qué derivación de la esperanza se advierte en estos versículos? D. Lamentaciones 3:26. Esta afirmación es un consejo perfecto para quien esté unido o unida en yugo desigual. ¿Cuáles son las dos cosas que dice que debe hacer una persona? E. Romanos 8, 24 y 25. De acuerdo con el concepto de estos versículos, ¿debe una esposa que espera que su esposo obedezca al Señor estar a la expectativa de evidencia visible de ello? ¿Por qué sí o por qué no? Y F. ¿Cómo debe enfocar sus esfuerzos? Muy bien. Continuaremos, si el Señor no dispone otra cosa, hablando del punto número 2, que se llama la ayuda idónea. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a través de el correo electrónico iglecristobogotá@gmail.com o el blog Iglesia de Cristo. Voy a escribirlo acá. Usted puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico iglecristobogotá@gmail.com o puede ir al blog iglecristo.blogspot.com o puede comunicarse con nosotros en Bogotá, Colombia, al teléfono
434-8820 o celular 310-314-8000. Estamos para servirle. Que Dios les bendiga.